Protestas mortales en el mundo musulmán. Una semana completan las manifestaciones violentas que han desencadenado las sátiras que desde Occidente se burlan del máximo profeta del Islam. Están tratando de destruir la imagen de nuestro profeta Mahoma. Nosotros, musulmanes, no podemos aceptar esto. Los Estados Unidos tuvieron que reforzar la seguridad de sus embajadas, que continúan siendo blanco de amenazas como consecuencia de un video que muestra al líder Mahoma como un abusador de menores, mujeriego y asesino. No hay excusa para los ataques contra nuestras embajadas y nuestros consulados. Y mientras yo sea comandante en jefe, Estados Unidos no tolerará los esfuerzos para dañar a sus ciudadanos. La tensión crece ahora por cuenta de una caricatura que, tras ser publicada en Francia, llevó al gobierno del país europeo a ordenar el cierre de 20 de sus embajadas. En un periodo en que las relaciones entre el Islam y el orden público ya son difíciles, no es prudente que estén vertiendo aceite sobre las llamas. Libre expresión, insulto religioso o provocación. Hoy en la noche, el análisis de la amenaza y el reto que representa para el mundo las reacciones violentas del islamismo radical y extremista frente a caricaturas y videos que satirizan a su máximo líder religioso. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: el semanario francés Charlie Hebdo le agregó más leña al fuego que desde hace 10 días encendió las protestas en más de una docena de países árabes. La noticia: la publicación europea difundió en su portada una imagen de un musulmán en silla de ruedas siendo empujado por un judío. El punto clave: para su autor se trata de un dibujo inofensivo. Para el islamismo, un segundo agravio que representa una afrenta y una nueva provocación de Occidente. Es solo un dibujo, no es una provocación. Son una nueva campaña cruzada llena de odio que no respeta la santidad del Islam. El objetivo de esta campaña es provocar a los musulmanes, especialmente a los países de la primavera árabe, para dañar su incipiente estabilidad. Es paradójico que haya una ley en Occidente que penaliza la negación del Holocausto y no haya una que condene las ofensas contra las religiones. Una vez más, condeno a aquellos que deliberadamente provocan a otros con intolerancia y con odio. Me uno a otros para hablar en contra de aquellos que, en respuesta a esas provocaciones, prenden las llamas y crean más violencia. El punto clave: el momento sensible y de alta tensión en el que fue divulgada la polémica caricatura. Desde hace más de una semana, una docena de países árabes han protagonizado intensas y violentas protestas contra Estados Unidos. El detonante de las manifestaciones fue la publicación del video La inocencia de los musulmanes, el cual ridiculiza al profeta Mahoma mostrándolo como un hombre promiscuo y asesino. Hacemos un llamado a los países musulmanes a no descansar hasta que todas las embajadas de los Estados Unidos estén cerradas, con sus embajadores expulsados y sus representantes. Esto es un insulto cobarde al gran mensajero de Alá. Hacemos un llamado al gobierno de expulsar al embajador de los Estados Unidos y los estadounidenses en Irak por el acto cobarde y ofensivo. No es la primera vez que esto ocurre. Todas las naciones musulmanas deben levantarse para que quienes hicieron esto sean llevados a juicio, porque esto ha ocurrido ya muchas veces en el pasado. En México, Distrito Federal, saludamos a Gilberto Conde, doctor y maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Señor, bienvenido al programa La Noche. Hola, buenas tardes. En nuestros estudios saludamos también a Ahmad Tayel, es representante de la Asamblea Mundial de la Juventud Islámica, WEIMI. Bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo está? También nos acompaña desde Miami, Florida, Daniel Álvarez, del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y miembro del Centro de Estudios del Medio Oriente. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Comienzo con usted, señor Tayel. A propósito de esta nueva publicación en un semanario francés que estaría echándole más leña al fuego dentro de lo que ya son más de una semana de protestas en el mundo árabe, ¿tenía o no tenía derecho esta revista francesa a publicar esta caricatura?
Pues si tengamos en mente lo que ha dicho el gran rabino hace como 3 años en Londres, cuando decía que lo que les está pasando a los musulmanes en el mundo, en el occidente, nos ha pasado, decía él, el gran rabino de Londres, hace como 3 años. Dice, lo que les está pasando a los musulmanes ahora en el occidente nos ha pasado antes también. Y esto es algo que va a dar frutos, como los frutos que nos ha dado ese acto negativo que se ejercía siempre en contra del semitismo, en contra de la negación del holocausto, decía así. Lastimosamente no hay pues un nivel de madurez de la mentalidad jurídica en el mundo de promulgar, de expedir normas para tratar de dar como una diferencia, de definir exactamente la diferencia entre el derecho de expresión y el derecho, por ejemplo, de sembrar odio religioso en el mundo, ¿sí? Porque la crítica analítica es una cosa y la burla es otra cosa. Yo puedo criticar pues analíticamente a cualquier corriente intelectual en el mundo, inclusive al Islam mismo también. De hecho, estarán haciendo un gran favor al Islam los que critiquen analíticamente al Islam. Con cierta obra, sea obra intelectual, obra literaria, obra artística, pero la burla es otra cosa. Sí. La burla es uno de los actos negativos que solían ejercer en Europa en la época del antisemitismo. A usted, profesor Gilberto Conde, quiero preguntarle lo mismo. Hay quienes dicen que el humor es una de las formas más elevadas de pensamiento. ¿Esta caricatura está llegando a ser una provocación para lo que está pasando en este momento en Medio Oriente? Esta caricatura yo creo que es sobre todo una parte de una campaña de Charlie Hebdo para hacerse publicidad y vender más números. Ellos reprodujeron las caricaturas de un artista danés hace algunos años cuando la sacó y que se despertó una serie de reacciones en el mundo árabe e islámico en contra de esas caricaturas. Ahora está haciendo lo mismo. Yo creo que desgraciadamente es verdad que no significa más que echarle gasolina al fuego, hacer una cosa ya bastante catastrófica, hacerla más grande, y que es una acción bastante desafortunada y que contribuye, como decía la persona que me antecedió, constituye un acto que lleva a que se exacerben las rivalidades entre religiones. ¿A quién le puede servir eso? Eso es una provocación innecesaria, el exacerbar las contradicciones entre los pueblos y entre la gente de las diferentes religiones. Señor Daniel Álvarez, del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, ¿está en juego la libertad de expresión? ¿Es esto intolerancia religiosa o efectivamente, como lo dice el señor Tayel, hay una intención de sembrar odio? No, estoy de acuerdo con mi colega en México y con el joven musulmán de que estos son actos como el video también, ¿no? La inocencia del Islam o del musulmán, están creados para incitar violencia. Yo creo que hay personas aquí que se quieren aprovechar por fines de lucro, como el caso de Francia, y con el video fomentar odio, fomentar un choque de civilizaciones de la que hablaba Samuel Huntington. Y esta gente quiere que esas palabras se cumplan. Si a ellos les conviene sembrar este tipo de odio porque creen que es un conflicto del occidente con el Islam, el occidente va a ganar y vamos a destruir al Islam. Así que hay una visión maniquea, dualista, apocalíptica, que ve el mundo de blanco y negro y creen que este tipo de acción están haciéndole un favor a Dios. Desgraciadamente sí lo siembra. Ahora, del lado de la pregunta de libertad de expresión, yo creo que el mundo musulmán también tiene que entender de que nosotros aquí en el occidente valoramos enormemente la libertad de expresión. Hemos luchado contra regímenes, hemos luchado contra reyes, contra monarquía, por la libertad jurídica, legal, política, económica y de expresión. Así que eso es un valor tan grande que es muy difícil para nosotros deshacernos de él y ponerles límites, pero comprendo la inquietud en el mundo musulmán porque este video es totalmente ofensivo y creado, igual que la caricatura, para sembrar odio y provocar un conflicto mayor. Ahora, yo les hago otra pregunta. Señor Tayel,
¿Es la forma de defender la fe los actos violentos que estamos viendo en Medio Oriente? Claro, antes de iniciar a contestar esta pregunta, quiero hablar sobre mi amigo en Miami estaba diciendo, nuestro amigo en Miami estaba diciendo que nosotros en el occidente hemos tenido una experiencia de rechazo y choque con los reyes, con los monarcas. Yo creo que lo que está pasando en el mundo árabe hoy en día es exactamente lo que se está mencionando ahora por nuestro amigo en Miami. De hecho, yo creo que una de las intenciones, además de la intención materialista de tener fama, porque a veces se compra la fama recurriendo a actos estúpidos, muchas veces sucede. Y también recurrir a la venta, por ejemplo, de grandes números y de las ediciones, por ejemplo, de esos periódicos o revistas que normalmente empiezan a atacar, tratar de sembrar el odio con tal de que ganen algo. Además de eso, tienen como intención también tratar de minar las revoluciones árabes en el mundo árabe, porque las revoluciones árabes son rechazo de las injusticias. Sí, señor Tayel, pero sí. Si ustedes reclaman respeto, sí, ¿por qué estos actos en Medio Oriente? Muy bien. Lo que acepta el Islam es una cosa y cierto acto de cierto individuo, porque de hecho hasta ahora están investigando, en el caso de Libia, hasta ahora están investigando para saber quién está tras el acto terrorista del asesinato al embajador de Estados Unidos en Libia. Hasta ahora se está investigando, pero en todo caso el Islam está en contra de esto. Si en otras religiones solamente como para tratar de estar bien con el lenguaje diplomático moderno, en el Islam existen normas en la jurisprudencia islámica desde 14 siglos que hablan sobre la protección de los embajadores, en particular desde la época del profeta Mahoma. Porque hay quema de embajadas, sí, hay muertos, estoy mencionando ahora como embajadores. Sí. ¿Sí? Fuera de los embajadores, por lo general, el profeta Mahoma mismo, cuando le llegó, hizo de este evento, de este suceso que voy a mencionar, se puede expedir una norma, existe una norma en el Islam. Cuando le llegó alguien a decirle que perecí, oh profeta, perecí, salí del Islam, me acabé, le dice, ¿por qué? Le dice, porque me obligaron de atacarte, de burlarme de ti, y lo hice. Y le dice, ¿cómo te encuentras de tu mente y tu corazón? Dijo, tranquilo. Dijo, en caso de que vuelvan a obligarte, haz lo mismo. Pero sí, entonces significa, quiero llegar a algo, significa que el profeta mismo prefirió proteger la vida humana a que se defenda, por ejemplo, en nombre de él. Entonces, profesor Conde, en México, ¿es una actitud solamente de un grupo o estamos hablando efectivamente de un interés también del otro lado de aprovechar esta película, La inocencia de los musulmanes, o esta caricatura, un dibujo, para irse en contra de Occidente, quemar embajadas, sedes diplomáticas, matar a un embajador, decenas de heridos? Bueno, para empezar tenemos que las manifestaciones han sido realizadas por grupos circunscritos de ciudadanos de esos países. No tenemos a millones de personas manifestándose, podemos tener miles, pero no es todo el mundo. Incluso en los medios de comunicación hemos leído en la prensa egipcia o en la prensa de otros países árabes varias opiniones de diferentes autores en contra de estos actos, criticando estas acciones y incluso criticando que haya manifestaciones, algunos que a mí me parece un poco exagerado. Yo creo que los musulmanes tienen derecho a manifestarse, deben tener el derecho a manifestarse en contra de la transmisión de esta película. Me parece totalmente justificado que pueda haber gente que vaya incluso a la embajada de Estados Unidos a manifestarse, porque ¿ante quién se van a manifestar? No tienen otro símbolo ante quién manifestarse que la embajada de Estados Unidos. Lo que no me parece, a eso voy exactamente. Lo que no me parece correcto, lo que no me parece justificable incluso, es que se llegue a los excesos de incendiar embajadas o y mucho menos, por supuesto, de matar a alguien en nombre de la defensa de la fe de estas personas. Eso no me parece justificable. Sin embargo, en un contexto como el de Libia hay que entender que es un país en el que hubo una guerra civil hasta hace
11 meses, ni siquiera un año, hasta hace 11 meses había una conflagración bélica. Es un país en el que todo el mundo está armado, un país en el que se abrieron, la población abrió los depósitos de armas de Gaddafi, la misma OTAN repartió armas, todo el mundo está armado. Y cualquier cosa, cualquier manifestación ante la mínima provocación de un grupo pequeño interesado en obtener otro tipo de efectos y otro tipo de acciones, las cosas se pueden desbordar fácilmente. Entonces, crear una película como esta y sacarla a la luz en árabe apenas una semana antes del 11 de septiembre es invitar a la población de estos países a realizar acciones que ellos sabían que iban a ocurrir y que podía haber desbordamientos con mucha facilidad.